Muy buenas, bienvenidos al canal. Por fin ha vuelto la Fórmula 1, por fin empieza esta temporada 2026 con muchos cambios de aerodinámica, de unidad de potencia. Ya hemos visto algo en los tests, quien haya estado pendiente de esos tests de Bahrein, del Shakedown de Barcelona. Y hoy se viene un vídeo un poco, digamos, sin guión. Vamos a hablar de ingeniería, de aspectos técnicos. Vamos a hablar de Melbourne, analizar el circuito. Vamos a hablar de energía, de gestión de energía. Para eso he preparado un modelo simplificado con Python, comparando, digamos, la vuelta de clasificación 2025 a 2026 y vais a ver cómo 2026 es un poco interesante con la energía. Vamos a ver si realmente la FIA hace algo porque creo que los equipos van a tener problemas y para no tenerlos, digamos, van a tener que reducir mucho la potencia. Entonces vamos a ver coches más lentos este año. Pero bueno, quizá la intención sea, aunque sean coches más lentos, más adelantamientos. No sé, quizá eso es lo que la FIA ha querido. Pero desde luego vamos a ver todo eso hoy. Y también, por último, digamos, quitándonos o apartándonos un poco del lado técnico, vamos a hacer una predicción. Una predicción. Ya hice una en mi cuenta de Instagram. Colgué un reel donde hice un poco una predicción basada en datos sobre los test de Bahrein. Y hoy voy a hacer un poco una predicción más personal, digamos, de lo que yo creo como ingeniero, como, digamos, aficionado a este deporte, que va a pasar este fin de semana. Así que si quieres saber eso y más, quédate, porque va a ser un vídeo muy interesante, tanto te guste o no la parte técnica, el análisis técnico, vamos a hablar de cosas muy importantes que esta temporada nos va a dar. Así que ya sabes, no te olvides de suscribirte, activar esas notificaciones porque se van a venir durante todos estos meses de temporada muchos vídeos muy interesantes, muy técnicos, menos técnicos y que seguramente te van a gustar. Bueno, pues vamos con el análisis de Australia. Los que habráis visto mis vídeos anteriormente, sabéis que los vídeos análisis precarrera me gusta compartir este archivo de Pirelli que realmente sube en todas las carreras y me parece un buen documento para, digamos, en una imagen plasmar, bueno, lo que es un poco el circuito, sus características más principales. Luego tenemos también las características del circuito, que es lo que más me gusta a mí de todo esto, que se pueden compaginar un poco con cómo va a afectar a la degradación de neumáticos. Tenemos presiones, camber limits y por último toda esta zona de, digamos, que nos muestra los compuestos que trae Pirelli al circuito. Este año creo que han añadido a esta sección de aquí, que es la media, tiempo de perdida en la parada, ¿no? Pero creo que, no sé, creo que es nuevo. Pero quizá me esté equivocando. No lo he visto en otros años. Pero bueno, vamos ya con lo interesante. Vamos a analizar primero el circuito. Mira, tenemos aquí, digamos que estas secciones de aquí delimitan los sectores, ¿no? Entonces, bueno, del sector 1 es de meta hasta aquí. Curva 6 sería esa. Un sector rápido, tiene solamente esta zona un poco más lenta, que la 3, la 4. Luego ya prácticamente es casi todo a fondo. Este chicane sí que se frena, pero también es una chicane muy rápida. Y digamos, este año con el modo recta lo vamos a tener aquí en estas dos secciones y también en esta entre la 5 y la 6, que para mí personalmente me parece un poco no necesario, digamos, ¿no? Porque es una recta muy pequeña. Sí que es cierto que ya en esta 5 la puedes hacer a fondo, pero aún así, entre el tiempo de transición de activarla aeroactiva y removerla o quitarla, realmente yo creo que la ganancia de velocidad va a ser muy pequeña, ¿no? Y luego salimos de la 6-7, llegamos al segundo sector, que es todo esto de aquí. Un segundo sector que ahora vamos a ver en la sección de energía, porque aquí ya podemos empezar a ver que los coches van a sufrir con la energía. ¿Por qué? Porque venimos de la 5 a fondo, frenamos aquí podríamos recargar un poco, pero ya todo esto es a tope, es a fondo, ¿no? Esto a fondo hasta la 9, que también es una chicane muy rápida, digamos muy similar a la 1-2. Y venimos en otra zona a fondo muy rápida. Y aquí esta zona también es de modo recta. Se puede aplicar la aeroactiva. Al igual que aquí también. ¿Vale? Luego este año vamos a tener 1, 2, 3, 4
y 5 zonas de aeroactiva. El año pasado creo que teníamos 4 zonas de DRS, si recuerdo bien. No, esta zona no era de DRS, el resto sí. Entonces, como digo, el sector 2 es prácticamente a fondo todo, desde que salimos de la 6. Luego llegamos 9, 10. De la 10 a la 11 es a fondo. Y luego ya digamos, es el sector un poco más lento. Por eso tenemos aquí un door de tracción. Digamos, prácticamente es todo por el tercer sector. Esta zona, 11, 12, 13 y 14. Sobre todo 13 y 14 son bastante lentas. En esta curva creo que es donde el año pasado Piastri se salió. Y bueno, al final Norris ganó esa carrera, ¿no? Entonces, bueno, es un circuito muy rápido. Casi creo que el 70% o algo así vas con el acelerador pisado. Solamente un 11% de frenada. El resto, digamos, sería leaf and coast o poco más. Entonces, bueno, vamos a ver características ahora, ¿vale? Esto sí que es importante para mí porque, digamos, define cómo los neumáticos se van a comportar, ¿no? Entonces, primero tenemos tracción, un 2. Quiere decir que es un circuito realmente de zonas rápidas, ¿vale? No tenemos mucho estrés lateral, como vamos a ver ahora, pero tampoco hay demasiada tracción, ¿vale? Luego, por ejemplo, solamente tenemos curva 3, 4, donde vamos a necesitar esa tracción de las ruedas traseras. Y luego, como digo, la 13 y la 14, la 11 un poco también, pero lo demás es todo zonas muy rápidas, prácticamente a fondo. Tires 3, esto va un poco correlacionado con fuerzas laterales, ¿no? Sí que es cierto que Tires 3 podríamos hablar de estrés térmico, digamos, por ejemplo en Singapur lo vamos a ver, o estrés debido a fuerza lateral, ¿no? En este caso, estrés térmico prácticamente no hay, entonces, digamos, todo el estrés, digamos, será por fuerza lateral o en el caso de los neumáticos traseros por, digamos, energía longitudinal. Ahora hablaremos de ello en esta foto de aquí. Asfalto, grip de asfalto es más o menos bajo, es un circuito semiurbano, entonces sí que es cierto que no tiene gran grip, ¿no? Porque al final, bueno, es un asfalto de calle. Frenada es un 2, como digo, creo que es el 11% solamente lo que se usa el pedal del freno en todo el circuito, luego no, y aparte de eso no tiene grandes frenadas. La frenada más fuerte diría yo que es en la 3 y en la 11, porque estas zonas, la 1 y la 2 y la 9 y la 10, sí que es cierto que vienes con muchísima velocidad, pero son unas chicanes muy rápidas, sobre todo la 9 y la 10, son muy rápidas. Entonces tocas el freno, pero realmente no estás durante un tiempo muy prolongado pisando el freno, ¿no? Donde más lo pisaría sería en la 3, que también vienes con velocidad, pero sí que aquí tienes que hacer esa curva más lenta. O esta, que es una curva de 90 grados y que sí que tendrías que usar más el freno. Abrasión tenemos un 2, igual un poco correlacionado con el grip, ¿no? Circuitos que tengan poco grip van a tener más o menos poca abrasión. Por lo que digo, porque es un circuito semiurbano, entonces realmente no vamos a ver mucha degradación, no creo que veamos cosas como el graining y cosas así, ¿no? Fuerza lateral, ya hablábamos de ello. Curvas rápidas tenemos la chicane. Digamos, la curva más rápida donde más degradación vaya a haber, que lo vamos a ver aquí, si vemos esta imagen de aquí ahora, la curva más rápida es la, digamos, la 10, ¿no? Ahí donde vas a degradar más este neumático de aquí. Por eso vemos que la zona de fuera, digamos, sería afectada por la fuerza lateral y la zona más interior por la fuerza longitudinal. Entonces, todo lo que sea neumáticos traseros, curva lenta, lo vas a dañar más en la zona del centro, fuerza longitudinal, y todo lo que sea exterior va a ser por curva rápida, por esa fuerza lateral. Entonces, la mayor degradación la vamos a ver en el neumático delantero izquierdo, principalmente, como digo, por esa curva 10 de aquí, y quizá un poco la 5 y la 6 también tendrá un poquito de degradación ahí. Y ahora vemos, evolución de pista es alta. ¿Por qué? Porque tenemos, como digo, un circuito semiurbano. Cuando tenemos poco grip, la evolución de pista normalmente será alta, ¿vale? Todos los circuitos tipo Bakú, Singapur, todos estos circuitos
la evolución de pista es alta. Esto va a influir sobre todo mucho en clasificación, sobre todo porque vamos a ir viendo mucha evolución cada vez que los coches estén en pista, más vueltas, más evolución, sobre todo este año con 22 coches, vamos a ver qué pasa. Y por último, vamos a ver, digamos también en carrera, va a ser interesante porque cuanto más avance la carrera, los neumáticos sí que van a estar más adaptados a ese asfalto. Luego quizá degraden un poco menos, incluido con el tema de la gasolina. Cuando más se reduce, menos degradación hay. Entonces, bueno. Compuestos, llevamos los más blandos. Pirelli lleva los más blandos, C3, C4, C5. El C5 normalmente se verá solamente en quali. El C4 y C5 y C3 será en carrera. Muy raro que en este circuito se use el C5 para carrera. Muy raro. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Vamos con balance energético. Vamos con energía, gestión de energía. Os he puesto dos ejemplos, 2025, 2026. Esto es un modelo que he hecho yo con Python, que es un software de programación, y extrayendo, digamos, de fase F1 todas las coordenadas del circuito y la vuelta de Lando Norris en 2025, la pole, 1.15.9 creo que fue. Y digamos que aquí lo que sí que vemos es que en ningún momento nos quedamos sin energía. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros teníamos una relación de 80% térmico, 20% eléctrico. También teníamos el MGUH, ¿no? Pero bueno, teníamos límites también, ¿no? Que esos son importantes. Teníamos unos límites de recuperación de -2, una entrega de +4 como mucho y un balance más o menos 4 megajulios, ¿no? Al final, el estado de carga máximo 4 megajulios, ¿no? State of charge. Eso lo que quiere decir es que cuando la batería está al 100%, como mucho, puede tener 4 megajulios, ¿no? Para gastar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, me comentaba un seguidor hoy que se me ha olvidado incluir esa zona de DRS. Pero bueno, se me ha colado. Pero bueno, al final lo importante es la parte de la energía, ¿no? Como os he dicho. Entonces, tenemos que en 2025, digamos, aunque redujeras un poco la potencia del MGUK para poder llegar toda la vuelta con tu balance energético y con un 5% de batería, que digamos puede ser el límite mínimo, ¿no? de los equipos, tú estabas siempre entre 850 a 900 caballos de potencia. En todo momento, ¿no? Los Fórmula 1. ¿Por qué? Porque 850 caballos eran el motor térmico. Entonces, todo lo que le aplicaras de más ya es potencia extra de la parte eléctrica. Entonces, sí que es cierto que habría zonas, por ejemplo, en zona lenta, estas zonas aquí lentas, a lo mejor no usas los 1000 caballos, pero luego en las rectas sí lo intentas usar, ¿no? En todas estas rectas o zonas rápidas. Quieres tener la máxima potencia, que el coche vaya lo más rápido posible, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahora en 2026? Los límites cambian. Tenemos menos 8,5 megajulios de recuperación, 9 megajulios de entrega, pero el state of charge, el estado de carga de batería, sigue siendo 4 megajulios. Luego, ¿por qué? Porque ahora aquí teníamos 120 kilovatios de potencia, aquí tenemos 350 kilovatios. Entonces la FIA dice, bueno, tengo 3 veces más de potencia, sí que va a haber mucha más descarga y recarga de la batería, pero al final quiero que mi balance sea de 4 megajulios igualmente. En mi opinión, creo que va a ser un problema por el modelo que he hecho aquí, ¿no? Es cierto que, bueno, hay cosas, es un modelo simplificado, como he dicho, no he contado Leaf and Coast, etcétera, pero bueno, al final, como digo, creo que los 4 megajulios o los 350 kilovatios son un problema para estos coches. Y voy a explicarte por qué. Lo que he hecho aquí es que, digamos, todo lo que es verde es entrega, ¿vale? Estamos usando la parte eléctrica para propulsar el monoplaza. Todo lo que sea rojo es recuperación. Incluye zonas de Leaf and Coast, ¿no? Que en mi caso no he hecho Leaf and Coast, no lo he añadido como algo adicional, pero lo meto como parte de recuperación. Y luego tenemos la parte gris, que sería que nos quedamos sin energía, ¿no? Lo que llamamos el clipping, ¿no? Que nos quedamos sin energía, que sería esta zona aquí y esta zona final de recta, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, si yo fuera un equipo de Fórmula 1, un ingeniero de un equipo de Fórmula 1 que tengo que hacer el mapa más optimizado, digamos, yo no haría esto aquí.
Esto yo lo he hecho para que vosotros veáis por qué este año 2026 es un problema. Si yo uso los 350 kilovatios de potencia, quiere decir que yo empiezo la vuelta y uso 350 aquí, uso 350 aquí. Cuando llego aquí, ya me quedo sin energía. Ya no tengo energía. ¿Por qué? Porque estoy usando la máxima potencia de la parte eléctrica que consume una barbaridad de energía. Estamos hablando del 50% de la unidad de potencia. Entonces, ¿qué he hecho? Digo, bueno, voy a reducir para tenerlo entre 250 y 350 kilovatios, ¿vale? He usado un diferencial de tiempo de unos 0,263, creo que, segundos, ¿no? Luego, digamos, son tramos de energía cada 0,263 segundos, ¿no? Entonces, en todos esos tramos he hecho una variación, como digo, entre 250 y 350 kilovatios de potencia. Y lo que consigo es que en vez de quedarme sin energía aquí, ya me voy hasta curva 8. Lo que quiere decir que aquí ya me quedo sin energía. Luego toda esta zona solamente estaría funcionando con el motor térmico, estaría recargando la batería junto con la frenada para que luego en la 10 tenga yo otra vez batería, aunque me volvería a quedar sin energía en esta zona y luego ya sí que con esta frenada tendría un poco más de energía y con esta frenada, etcétera, ya tendría energía hasta el final, que me volvería a quedar justo al final sin batería. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, más optimizado podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es que en zonas muy lentas no queremos tanto esos 1000 caballos, sobre todo porque son zonas de tracción. Realmente el piloto no suele pisar a fondo el pedal muy instantáneamente. Luego encima este año tenemos el tema del turbo lag, que bueno, ya explicaré en otro vídeo. Pero lo que no queremos es mucha potencia directa al tren trasero. Luego, en curvas 3 o 4, en principio no tendríamos por qué querer esos 1000 caballos de potencia, ¿no? Queremos tener un coche que salga lo suficientemente rápido esta curva y que entre en la 4 salga con buena tracción y tenga una buena entrada de la 4. A partir de aquí de la 5 ya, esta zona podría usar más potencia, pero tampoco tendría por qué usar esos 1000 caballos, porque es una zona muy corta. Encima tengo el Straight Mode. Pero sí, a partir de la 6 hasta la 9, de la 1 de la 2 a la 3, la recta de meta y la 10 a la 11, sí quiero usar la máxima potencia disponible que tenga. Entonces, el mapa más optimizado, digamos, sería un mapa en el que quizá en estas zonas mucho más lentas estoy usando un 10, un 20% del MGUK de la potencia. Luego estaríamos hablando que el Fórmula 1 tendría en ese momento una entrega de potencia de unos 700, 750 caballos. Por eso Hamilton mencionaba eso de los Fórmula 2, porque, claro, en Bahrein no tienes curvas tan lentas. Luego, sí que es cierto que lo que decía Hamilton es que había curvas que tenía que reducir tanto en la potencia del MGUK que eran coches de 600, 700 caballos, como el Fórmula 2, ¿no? Entonces, ahí sí que, digamos, va a haber circuitos en los que eso va a pasar. Pero bueno, aquí tenemos, digamos, la posibilidad de 3, 4, 4, 5, 6, reducimos potencia, aquí mucho más, aquí un poco menos, aquí un poco menos que de la 5 a la 6. Y luego lo que quiero hacer es que usar la máxima potencia disponible en todas estas zonas. Aunque tenga más potencia disponible, dudo mucho de que estemos hablando de 1000 caballos. Va a haber zonas quizá que tengamos esos 1000 caballos, pero va a ser muy complicado. Entonces los equipos quizá lo que van a hacer es un mapa donde tengamos todo esto en verde y aquí a lo mejor al final de recta ya ese clipping. Todo esto en verde, final de recta clipping. Final de recta clipping, final de recta clipping, como digo, y final como he hecho aquí, ¿no? Entonces, digamos, es optimizar el mapa a lo largo de la vuelta para que tengamos aquí un poquito más de energía y ya pues solamente nos quedemos con zona gris o clipping, final de rectas, como señalo aquí, ¿no? Y eso, digamos, sería el mapa más optimizado. Entonces, eso es lo que creo que van a hacer los equipos en clasificación. En carrera, muy distinto. ¿Por qué? Porque en carrera, tú lo que vas a querer es que tu balance energético sea o neutral, luego lo que gastas lo tienes que recuperar, o que incluso sea de modo de recuperación
O si es más, si gastas más, que gastes muy, muy poquito más, ¿no? Si estamos hablando de que tú empiezas la carrera con 4 megajulios, digamos, si tú gastas, tienes un balance positivo, ¿no? De que gastas más de lo que recuperas un megajulio cada vuelta, en 4 vueltas te quedas sin batería, ¿no? Entonces, digamos, tendríamos que hacer una configuración en la que, bueno, digo, me voy a quedar 0,05 por vuelta, por ejemplo, ¿no? Y voy usando. Luego encima tenemos el modo overtake, que lo he puesto aquí, estos puntos rosas, detección activación, que es lo que decía algunos pilotos, ¿no? Que es que si, bueno, si yo tengo ese balance de más 0,05 que me está sirviendo para ir lo más rápido posible sin consumir toda la batería, para que luego, por ejemplo, cuando pare, cuando haga vueltas más lentas, y safety car, etcétera, etcétera, pueda recargar más. Si yo voy ya con un límite muy grande digamos, de lo que puedo usar de potencia extra, si nos metemos en el modo overtake y en esa vuelta de adelantamiento derrochamos mucha batería, mucha energía, lo que pasa es que vamos a estar durante 4, 5, 6, 7 vueltas sin teniendo que recuperar, digamos. Yéndonos un poco lejos de la parte técnica, ahora sí que voy a hacer un análisis, una predicción un poco más personal de sensaciones, no basado en datos, como hice en mi cuenta de Instagram. Y voy a poner un poco por orden, del 11 al número 1, cómo creo que van a estar los equipos en Australia. Dos cosas un poco a recalcar. La primera, si un equipo, porque un equipo esté el tercero, digamos, no quiere decir que ese piloto se vaya a quedar sexto o quinto, perdón. Podría hacer pole, ¿no? Porque al final el piloto depende mucho también del rendimiento del coche, sobre todo si hablamos de Alonso, de Verstappen, de ciertos pilotos así, ¿no? Que muchas veces no tienen el coche que quieren, pero son capaces de extraer más de lo que otro piloto podría, ¿no? Pero bueno, aún así, vamos a hacer el ranking. Yo creo que como número 11, Aston Martin. Yo creo que no va a ser capaz incluso de escalar una posición. Han tenido muchísimos problemas. Es cierto que las noticias que hay son contradictorias, pero no creo yo que solucionen tanto, mejoren tanto para Australia como para incluso escalar una posición. Número 10, Cadillac. Ha hecho mejores test que Aston Martin, pero también han tenido problemas. Y luego, aparte, tiene dos pilotazos, porque para mí Bottas y Pérez son muy buenos pilotos, pero por otro lado sí que son pilotos que en el año pasado no estuvieron en la Fórmula 1 y quizá incluso al equipo, tanto como al equipo como a los pilotos, les falte un poco de, digamos, carreras para ver qué rendimiento pueden conseguir, ¿no? Noveno creo que puse la otra vez Racing Bulls, ¿no? Por datos, aunque bueno, como digo, puede ser que equipos se han escondido cosas, entonces por sensaciones y por un poco lo que creo yo, el noveno estaría Williams, no muy lejos de la zona media, digamos, pero sí estaría Williams. Octavo, para mí, Racing Bulls. Sé que muchos habéis puesto Audi, incluso, sí, bueno, el Haas también, ¿no? En esa zona, pero yo creo que Racing Bulls, yo creo que Audi va a estar más fuerte que Racing Bulls, creo yo. Entonces, bueno, también, como digo, los pilotos cuentan mucho. Audi tiene muy buenos pilotos. Para mí, Bortoleto fue el mejor rookie el año pasado y Hülkenberg es muy buen piloto. Racing Bull tiene un piloto, digamos, novato y otro que, bueno, no ha demostrado mucho en Fórmula 1 todavía. Como séptimo equipo, aquí ya me surgen dudas. Yo creo que va a estar entre Audi y Haas. Quizá pondría. Quizá pondría a Haas como séptimo equipo. Va a estar muy cerca. Como digo, yo creo que por piloto puede estar un poquito por encima. Berman también fue un gran rookie el año pasado. Pero yo creo que Haas estará séptimo. Audi será sexto. Mejor equipo. Alpine va a estar el quinto. Aunque yo creo que, como digo, quinto, sexto y séptimo van a estar tan cerca que aunque por equipo, digamos, esté así, depende de los pilotos, van a estar luchando digamos, por ser noveno o por ser 12, 13, dependiendo, ¿no? Y luego los cuatro primeros. ¿A quién coloco cuarto y tercero y segundo y primero, no?
Yo creo que cuarto estaría Red Bull. Yo creo que cuarto estaría Red Bull. Sí que es cierto que han hecho una buena pretemporada. Ha habido 10 que han tenido problemas. Pero como coche yo creo que es el cuarto. Otra cosa es lo que pueda hacer Verstappen con ese coche. Pero como coche yo creo que es el cuarto. El tercero estaría McLaren, yo creo. En Australia. Va a estar tercer equipo. Quizá Norris o Piastri, alguno de los pilotos se puedan meter top 4, pero como coche yo creo que va a estar tercero. Y los dos mejores yo creo que van a ser Mercedes y Ferrari. Aquí difícil, ¿no? ¿Quién poner primero y segundo? Quizá Ferrari esté un poquito por encima y lo coloque primero y Mercedes segundo, ¿no? Pero la diferencia es tan mínima, yo creo, entre estos dos coches que va a ser muy complicado saber, ¿no? Yo creo que va a ser más el piloto, ¿no? Incluso hasta entre los cuatro equipos. Yo creo que va a ser más el piloto que el coche realmente dónde van a estar, ¿no? Lo mismo pasa con el quinto, sexto y séptimo. Así que bueno, hasta esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, darle a suscribir, notificaciones, seguirme en las cuentas, las otras cuentas de las redes sociales, porque vamos a hablar mucho de Fórmula 1.